La atmósfera de Barcelona, un viernes por la noche, no era la de la calma, sino la de una vitalidad contenida que se preparaba para explotar. Eran las 23:30, un punto en el tiempo donde la ciudad se dividía entre aquellos que comenzaban la euforia y aquellos, como Javier García, que anhelaban el reposo. Javier, un contable de 32 años, con una metódica existencia, cerró el ascensor de la moderna torre de oficinas que albergaba Santos y Asociados. Su vida se había redefinido 3 años atrás, tras el suceso inesperado que le arrebató a su esposa, Carmen, quien falleció repentinamente debido a un evento cerebral catastrófico. Desde entonces, el propósito de Javier se había condensado: ser el pilar inquebrantable para su hijo, Pau, de 6 años. Su trabajo en la consultora, aunque no era la pasión de su vida, le ofrecía estabilidad económica y, crucialmente, le permitía abandonar la oficina antes de las 6 de la tarde para dedicarse por completo a su rol de padre. Todo en la vida de Javier era un esfuerzo consciente por la seguridad y la previsibilidad. Un entorno seguro para un niño que ya había experimentado una pérdida tan significativa en su corta existencia. Aquel viernes, Pau estaba pasando la noche con sus abuelos maternos, una costumbre semanal que permitía a Javier gestionar las obligaciones ineludibles. El informe que acababa de terminar era crucial para un cliente importante de la empresa y su finalización le había retenido casi hasta la medianoche. Mientras caminaba por el Paseo de Gracia, sintió la mezcla de alivio por el trabajo terminado y el familiar aguijón de la soledad que lo había acompañado desde que Carmen se ifada en su plenitud. Fue entonces, a unos 20 metros de la parada del metro, cuando la escena se desplegó frente a él. Frente al sofisticado local La Boquería, un lugar conocido por su alto poder adquisitivo y su clientela exclusiva, una figura femenina se tambaleaba. La luz de la farola no era amable con su estado. Su blusa de seda blanca, ahora con la evidencia de un derramamiento de vino tinto, se pegaba incómodamente a su cuerpo. Su cabello castaño oscuro estaba desordenado y sus ojos luchaban por enfocar el entorno. 3 hombres, elegantemente vestidos, la flanqueaban con una cercanía excesiva, sus manos en sus brazos y hombros, repitiendo con una insistencia aceitosa que la llevarían a casa en su coche, que estaba justo allí. La situación, vista a través del prisma de la sensibilidad social actual y las rigurosas leyes españolas contra las agresiones sexuales y la coerción, era de alto riesgo. El corazón de Javier se aceleró no por miedo, sino por una furia fría e inmediata. Al reconocer el rostro bajo el efecto de la luz, el impacto fue total. Elena Santos, 34 años, su jefa, la directora que siempre parecía tener el control absoluto de cada molécula de su vida y de la empresa. En ese momento, la jerarquía, los protocolos y las posibles repercusiones profesionales se esfumaron. Javier actuó impulsado por un principio moral inquebrantable, la decencia que definía su vida como padre. Cruzó la concurrida avenida, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a los 3 hombres. «Dejen a la señorita en paz», exigió, su postura proyectando una amenaza implícita de que intervendría físicamente si era necesario. Los hombres, sorprendidos por la intervención inesperada de un hombre con traje de contable, pero con una determinación palpable en sus ojos, dudaron. El riesgo de un altercado público, con posibles consecuencias legales serias bajo las estrictas normativas de orden público en Barcelona, superaba el beneficio. Se retiraron, mascullando promesas de venganza que Javier ignoró por completo. Javier se giró hacia Elena justo a tiempo para evitar que se desplomara. Todo su peso, el peso de una ejecutiva de alto nivel, recayó sobre su brazo. Ella murmuraba palabras incoherentes sobre informes y plazos.
Su bolso, un artículo de lujo, estaba medio abierto. Javier intentó interrogarla sobre su dirección, pero las respuestas eran balbuceos. Sacó su teléfono, pero estaba bloqueado por una contraseña. Miró el reloj. Casi medianoche. No podía dejarla allí, sola en la calle y en un estado de indefensión tan claro. Tampoco podía simplemente meterla en un taxi sin destino claro, una acción que, ante un eventual problema, podría ser vista como una irresponsabilidad grave. La única solución que su moral de padre y su sentido común le permitieron fue la más radical: llevarla a su casa. El viaje en taxi a El Poble Sec fue una experiencia de irrealidad. Elena pasaba de la somnolencia profunda a momentos de lucidez parcial, donde volvía a hablar de los balances de la empresa. Javier la sostuvo con firmeza, esforzándose por ignorar lo inusual e inadecuado de la situación. Ella era la dueña de la empresa y él la estaba llevando a su humilde, aunque acogedor, apartamento. Ayudarla a subir los 3 tramos de escaleras fue un desafío físico. Una vez dentro, en el pequeño salón con los dibujos de Pau pegados al frigorífico, ella se desplomó inmediatamente en el sofá. Javier, movido por la misma diligencia con la que cuidaba a Pau, fue a la cocina. Preparó agua con limón y aspirinas y puso un barreño cerca por si acaso. Regresó y logró hacerla beber un poco. Fue en ese momento de extrema vulnerabilidad cuando ocurrió la primera revelación de la noche. Elena, con una fuerza sorprendente, le agarró la muñeca. Abrió los ojos, que por un instante parecieron perfectamente enfocados, y susurró algo que no era inteligible, pero que portaba una carga de dolor y desesperación tan profunda que impactó a Javier como un puñetazo en el pecho. Al instante, se derrumbó sobre el cojín, roncando suavemente. Javier se quedó sentado en la butaca frente a ella, vigilando. Su motivación no era la obligación laboral, sino la empatía sincera. Bajo la capa de maquillaje corrido y la ropa manchada, había visto la soledad, el dolor, un sentimiento que él conocía bien desde que Carmen fallecida. A las 5 de la mañana, Elena comenzó a moverse. Abrió los ojos confundida por el entorno y luego reconoció a Javier, aún despierto en la butaca. La comprensión de dónde estaba y la magnitud de lo sucedido la golpeó con una ola de vergüenza y malestar. Javier, sin decir una palabra de juicio o recriminación, le ofreció el agua y las aspirinas. Ella las tomó, bebió en silencio y luego preguntó con voz áspera qué había sucedido. Javier le contó todo con calma: el bar, los hombres, su incapacidad para darle una dirección y su decisión de protegerla trayéndola allí. Elena escuchó con el rostro encendido. Cuando terminó, el silencio se alargó, cargado de una incomodidad palpable y al mismo tiempo de un entendimiento profundo. Finalmente, la palabra «gracias». Se levantó, intentó arreglar su ropa y pidió un taxi. Mientras esperaban, un silencio denso llenó la sala. Elena miró los dibujos de Pau en el frigorífico, los juguetes cuidadosamente ordenados, las fotos familiares en un estante. No hizo preguntas, pero la curiosidad y la tristeza eran visibles en sus ojos. Cuando el taxi llegó, se detuvo en el umbral, a punto de decir algo más, pero simplemente asintió y se fue. Javier cerró la puerta, exhausto, y la ansiedad lo invadió. ¿Sería despedido el lunes? ¿Fingiría ella que nada había pasado? El fin de semana fue una neblina de nerviosismo. Javier intentó centrarse en Pau, pero su mente volvía a esa noche, a la expresión de Elena. El lunes llegó demasiado rápido. A las 8:30 de la mañana llegó a la oficina de Barcelona. A las 9:05, Elena entró, impecable, con su traje de poder y el cabello recogido. Entró en su despacho y cerró la puerta. Javier respiró, preparándose para el olvido profesional. Pero 10 minutos después, el intercomunicador sonó.
La secretaria de Elena lo convocaba inmediatamente. Javier cruzó la oficina, sintiendo el peso de las miradas de todos. Al entrar, Elena lo miró con una expresión indescifrable y le pidió que cerrara la puerta. Javier, de pie, esperó lo inevitable. Pero Elena se levantó, caminó hasta estar frente a él y lo miró fijamente. Las palabras que vinieron a continuación fueron la segunda revelación impactante. Ella recordaba no solo el rescate, sino la verdad que la había llevado al borde. Le contó sobre la cena de negocios, el alcohol y el miedo. Pero luego, la verdadera razón del colapso. Su padre estaba vendiendo Santos y Asociados, la empresa que ella había construido durante 10 años, sin consultarla. Cuando ella confrontó a su padre, la respuesta fue un argumento desfasado y machista, una afrenta directa a su competencia como mujer en el ámbito empresarial. Los inversores, según él, no confiarían en una mujer. Era un golpe bajo que, aunque reflejaba una mentalidad anticuada, era un acto que en España moderno se considera discriminación de género en el ámbito profesional, aunque difícil de demostrar en el contexto de la venta de una empresa familiar. Elena había bebido para ahogar la rabia y el sentimiento de traición. Javier sintió una oleada de compasión. Vio a la mujer, 34 años, no a la jefa. Su corazón se apretó. Suavemente le dijo que su padre estaba cometiendo un grave error, que él, al ver sus informes, sabía que ella era brillante. Elena lo miró con sorpresa. Algo se suavizó en su rostro. Preguntó por Pau, el niño de las fotos. Javier le habló de su hijo, de 6 años, y de Carmen, fallecida hacía 3 años. Elena cerró los ojos por un instante y se disculpó. En ese silencio, 2 personas que se creían completamente solas se vieron realmente por primera vez. Elena recuperó la compostura profesional, asegurando que no quería que las cosas fueran incómodas, pero que él debía saber que ella le debía una deuda de honor. Javier, con su ética inquebrantable, negó la deuda. Simplemente había hecho lo correcto. Elena lo observó largamente y le dijo que era un buen hombre, demasiado bueno para ese lugar. Javier salió de la oficina sintiéndose extrañamente aliviado, pero también perturbado. Había vislumbrado la soledad detrás de la máscara de poder de Elena Santos, y esa soledad resonaba con la suya, abriendo un espacio para algo más que una relación laboral. En los días siguientes, la relación cambió sutilmente. En los pasillos, Elena no solo se detenía, sino que preguntaba genuinamente por Pau y por él. En las reuniones, solicitaba su opinión más a menudo y escuchaba con una concentración real. 2 semanas después de aquella noche, Elena lo detuvo al salir. En su despacho, fue directa. Sabía que su necesidad de salir a las 6 para recoger a su hijo le había costado oportunidades de ascenso. En una medida que superaba la ley de conciliación española más estricta, anunció la nueva política. Todas las reuniones importantes se harían entre las 9 y las 5 de la tarde. Y para eventos nocturnos esenciales, la empresa cubriría el coste de una niñera. No era un favor, sino el reconocimiento de que su política anterior era estúpida y de que Pau no debía perder a su padre por un trabajo. La garganta de Javier se cerró. Sentía que el universo, a través de Elena, finalmente le estaba devolviendo un poco de la decencia que él había ofrecido. La historia de Javier García y Elena Santos apenas comenzaba, marcada por la bondad desinteresada y sus repercusiones positivas y coherentes. El gesto de Elena Santos, al reestructurar la jornada laboral, no fue un mero cambio de política empresarial.
Fue la tercera revelación en la vida de Javier García, una señal inequívoca de que la decencia que había ofrecido en la oscuridad de la noche se le devolvía con creces a plena luz. La nueva directriz corporativa, que priorizaba la conciliación familiar, enviaba un mensaje potente a todas Santos y asociados en Barcelona. La lealtad y el talento se recompensaban, y la vida personal, especialmente la de un padre soltero, era respetada. Este cambio marcó el inicio de la deconstrucción de la jefa inexpugnable. Elena, la figura de poder de 34 años, comenzó a descender de su pedestal, revelando la persona que se escondía detrás de las 14 horas de trabajo diarias. Los días siguientes se llenaron de pequeños y significativos cambios. El proyecto que Javier había estado impulsando durante meses, bloqueado por la burocracia interna, recibió una aprobación inmediata y con soporte total de la dirección. Sus ideas, antes relegadas a informes internos, eran ahora citadas y respaldadas públicamente por Elena en las reuniones. Su escritorio, un punto de encuentro profesional, se convirtió en una parada habitual de Elena durante la pausa del almuerzo. No se trataba de cotilleo, sino de conversaciones genuinas donde compartían bocadillos y lentamente pedazos de sus vidas. Javier descubrió en ella un sentido del humor sarcástico y una inteligencia brillante que iba más allá de las hojas de cálculo. Elena, por su parte, se fascinó con la disciplina de Javier, su resiliencia tras la partida inesperada de Carmen y la profunda ternura que se escondía tras su fachada de contable meticuloso. Una mañana, sobre su escritorio, Javier encontró un paquete. Dentro, un costoso set de Lego de dinosaurios, con una nota escrita a mano en la caligrafía elegante y decidida de Elena. Era un regalo para Pau, de 6 años. Javier, sintiéndose incómodo con el favoritismo que pudiera despertar, fue a su oficina esa tarde. Insistió en que el regalo era demasiado, que no quería un trato especial. Elena sonrió, una sonrisa triste que no llegaba a sus ojos. Le preguntó con una suavidad inesperada: «¿No puedo simplemente llamarlo amistad? No tengo muchos amigos, Javier. Me gustaría tenerte como uno». Aquella pregunta fue el cuarto giro de la historia. Javier la miró, observando la sinceridad y, sobre todo, la profunda soledad que proyectaba. Era la misma soledad que él veía en el espejo desde que la vida de Carmen fuera ceifada. Se dio cuenta de que negarle esa conexión no solo era cruel, sino que era negar una parte esencial de la reparación que se estaba operando en sus propias vidas. Aceptó. A partir de ese momento, la relación se solidificó en una amistad verdadera. Ya no eran solo jefa y empleado. Elena compartía sus frustraciones sobre su padre y la traición de la venta inminente de Santos y Asociados, y Javier le confió la dificultad de criar a Pau solo y la sensación de que, a pesar de todo su esfuerzo, nunca sería suficiente para llenar el vacío dejado por su esposa. El vínculo creció hasta el punto donde Elena, un mes después, se atrevió a dar el quinto paso y la mayor transgresión profesional. Preguntó si podía conocer a Pau. Para Javier, esta era la frontera más delicada. Había levantado muros altísimos para proteger la estabilidad emocional de su hijo. Pau era su todo, y una nueva persona en su vida representaba un riesgo emocional inmenso. Pero había algo en la insistencia de Elena, una necesidad de conexión que reflejaba la suya. Le dijo que sí. El encuentro se planificó cuidadosamente para un sábado por la tarde en el Parque del Retiro de Barcelona, un entorno neutro y abierto. Elena llegó vestida de forma informal. Vaqueros y una camiseta sencilla, sin el maquillaje de guerra que usaba en la oficina. Parecía más joven, más vulnerable. Pau, al principio, se mostró tímido,
Pero Elena, con una sensibilidad innata, se arrodilló a su altura sin imponerse. Había traído consigo el dinosaurio de Lego y comenzó a hablar de T-Rex y velociraptores. En menos de media hora, la timidez de Pau se había disipado. El niño, fascinado, arrastró a Elena hacia los columpios. Javier los observó, sintiendo que su pecho se expandía con un sentimiento que no se permitía nombrar: esperanza. Ver a Elena, la directora inalcanzable, riendo con su hijo, era presenciar la materialización de un futuro que había creído imposible. Después del parque, Pau preguntó espontáneamente si Elena quería almorzar con ellos. Ella miró a Javier, quien asintió con una sonrisa. Fueron a su pequeño apartamento en el Poble Sec. Javier preparó pasta. Comieron en la pequeña mesa de la cocina. Pau habló sin parar, mostrándole a Elena sus dibujos, sus tesoros y a su pez de colores. Cuando Pau se retiró a jugar, se quedaron a solas en el silencio acogedor de la cocina. Elena le dijo con voz suave lo extraordinario que era Pau, lo seguro y feliz que parecía. Javier confesó la duda que lo roía. No sabía si él solo era suficiente para Pau en ausencia de Carmen. Elena, con una convicción que le llegó al alma, tocó su mano sobre la mesa. Le aseguró que estaba haciendo un trabajo increíble, que Pau era amado y seguro, algo que muchos niños con dos padres no tenían. Javier no retiró su mano. Confesó la carga de la soledad, el peso de tomar cada decisión, de asumir cada preocupación. Elena dijo que lo entendía. Ella se despertaba en un apartamento lujoso pero vacío. Volvía a un lugar lleno de gente que quería algo de ella, solo para regresar al vacío. Se preguntó en voz alta si había algo más en la vida. Sus ojos se encontraron, y en ese cruce de miradas, el muro que los separaba, la jerarquía, el miedo a la pérdida, todo se derrumbó. En ese momento, Javier vio a una mujer que entendía su dolor, y Elena vio a un hombre que la veía a ella, no a su título. Pau reapareció, arrastrando a Elena a jugar. La atmósfera de intimidad se rompió, pero la conexión ya era irreversible. Cuando Elena se fue esa noche, Pau preguntó cuándo volvería. Elena miró a Javier, quien respondió suavemente: cuando quiera. La presencia de Elena se convirtió en una rutina. Miércoles por la noche y sábado por la tarde. Ella traía comidas, juegos, y su risa llenaba los huecos que 3 años de luto habían dejado en el piso del Poble Sec. Pau reía más a menudo y comenzó a hablar de tía Elena constantemente. Javier se estaba enamorando. Era un amor que no quería, un riesgo que había jurado no volver a tomar tras el fallecimiento de Carmen. Pero ver a Elena riendo con su hijo, verla relajada en el sofá con Pau dormido a su lado, escuchar su voz llenando el silencio, era imposible de combatir. Guardó silencio, temiendo que si arruinaba la amistad, perdería la única persona que lo hacía sentir vivo de nuevo. Lo que Javier no sabía era que Elena sentía exactamente lo mismo. Regresaba a su apartamento vacío, preguntándose cómo era posible haberse enamorado tan profundamente de un hombre y su hijo. Temía confesar su amor por no arruinar la única conexión verdadera que había tenido en años. Así, ambos mantuvieron un silencio protector, mientras algo hermoso y aterrador crecía entre ellos, innegable en sus miradas y sus gestos. 3 meses después de la noche en el bar, la estabilidad que tanto habían construido fue amenazada de nuevo. El padre de Elena, ajeno a la revolución personal de su hija, anunció públicamente la venta de Santos y Asociados. Elena estaba devastada. Llamó a Javier esa noche, su voz quebrada. Él acudió de inmediato a su piso en el Poble Sec. Pau ya estaba acostado. Elena, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, se desahogó. Le contó a Javier la traición final,
cómo su padre la había excluido de las negociaciones y cómo la había denigrado al decir que la venta era por su bien, para que no cargara con el peso de una empresa. El dolor de ser tratada como una niña, a pesar de sus 10 años de trabajo incansable, era insoportable. Javier tomó su mano con firmeza. Le dijo que su padre estaba profundamente equivocado, que el error era de él. Cuando ella, desesperada, preguntó qué podía hacer, Javier, el contable meticuloso y estratégico, le dio la única respuesta coherente y positiva. Empieza sola, llévate a los clientes que te seguirán, construye algo propio. Elena argumentó que era una locura, capital, riesgo, tiempo. Pero Javier insistió. Ella era capaz y, lo más importante, no estaba sola. Él la apoyaría y muchos otros en la empresa que la respetaban por su trabajo y no por su apellido, harían lo mismo. Sugirió lo que era en esencia una revuelta empresarial perfectamente legal, un acto de toma de control sobre su propio destino profesional. Algo en los ojos de Elena se encendió, una mezcla de esperanza y determinación. Rió entre lágrimas, preguntando si él estaba sugiriendo un motín. Javier sonrió. Sugería que tomara el control de su vida y que eso podía incluir un motín saludable. Elena se lanzó a sus brazos, un abrazo desesperado. Javier la sostuvo fuerte, su rostro hundido en su cabello, su corazón latiendo a 100 por hora. Supo en ese instante que había cruzado el punto de no retorno. Estaba completamente, irrevocablemente enamorado. Cuando se separaron, sus rostros estaban a escasos centímetros. Javier podía ver cada matiz en sus ojos marrones, sentía su respiración. Elena susurró su nombre. Antes de que Javier pudiera disculparse por su intensidad, ella lo besó. Fue un beso tierno, dulce, lleno de todo lo que ambos habían temido confesar. Cuando se separaron, ambos temblaban. Javier confesó que no sabía cuándo había sucedido, solo que verla con Pau, oírla reír. Era la primera vez que se sentía vivo desde que la vida de Carmen fuera ceifada, y que eso le aterraba. Elena admitió que sentía lo mismo. Él la había salvado esa noche, no solo físicamente, sino emocionalmente, mostrándole que la decencia existía. Se estaba enamorando de él, de Pau, y de la vida que podían construir. Acordaron que irían despacio, tan despacio como Pau lo necesitara. Ella no quería solo a Javier, quería a Pau, quería a la familia, quería construir algo real. Javier asintió. Él también lo quería. Dios, él también. Este acuerdo, cimentado en la honestidad y la prioridad absoluta de la felicidad del niño, marcó el fin de su silencio y el inicio del riesgo más hermoso de sus vidas, preparando el escenario para un futuro empresarial y familiar que desafiaría todas las expectativas. El beso, ese instante de vulnerabilidad compartida en el pequeño salón de El Poble Sec, se convirtió en el catalizador de una revolución profesional y personal. La decisión de Elena Santos no fue huir de la traición de su padre, sino enfrentarla construyendo algo infinitamente mejor. La idea de la revuelta empresarial pasó de ser una fantasía desesperada a un plan de ataque meticuloso, gracias a la mente estratégica y la ética inquebrantable de Javier García. Durante las semanas siguientes, su relación se convirtió en una doble sociedad secreta. Por la noche, amantes que avanzaban con cautela por el bien de Pau. Durante el día, socios que trazaban la estrategia de una nueva consultora. El nombre elegido, García Santos Consulting, fue el primer acto de desafío y el primer milagro. Elena insistió en que el apellido de Javier fuera primero, reconociendo públicamente que la estrategia, el rigor y los valores que sustentaban la nueva empresa provenían de él. La fundación de la consultora, lejos de ser un acto de venganza, se basó en una visión radicalmente positiva del entorno laboral, donde la conciliación familiar y la meritocracia
no eran solo palabras bonitas, sino los pilares operativos, superando las propias exigencias de la legislación laboral española. Javier se encargó de la estructura financiera, transformando la audacia de Elena en números sólidos, mientras ella se dedicó a atraer a los clientes leales que la respetaban por su talento, no por su apellido. 6 meses después de aquella noche fatídica en el Paseo de Gracia, García Santos Consulting celebró su primera reunión formal. Elena se encontraba al frente de 20 personas, todos ellos exempleados de la antigua firma, que habían abandonado la seguridad del apellido Santos para seguir la visión ética y humana de Elena y Javier. La sala de conferencias, alquilada en un edificio moderno de Barcelona, estaba cargada de esperanza. El discurso de Elena no versó sobre la ambición, sino sobre el valor de elegir la decencia, de respetar la vida familiar y de construir un espacio donde nadie se sintiera penalizado por ser un padre o una madre. Javier, observando desde la primera fila con el corazón hinchado de orgullo, vio cómo Elena, con 34 años, se convertía en la líder que siempre debió ser, liberada del peso de las expectativas paternas. Los resultados que presentó superaron las previsiones más optimistas. Habían conquistado clientes que la antigua Santos y Asociados ni siquiera se atrevía a abordar y habían excedido los objetivos del primer año en tan solo 6 meses. Era un milagro de gestión, la prueba irrefutable de que la bondad y la ética generaban beneficios. Un testimonio inspirador de que la flexibilidad laboral, una piedra angular en las políticas de la España moderna, no solo era justa, sino rentable. Después de que todos se fueron, Javier abrazó a Elena. «Estoy orgulloso de ti», susurró. Ella corrigió dulcemente. «Estamos orgullosos, Javier. Nada de esto habría sido posible sin la solidez que tú le has dado». La sociedad profesional era un reflejo perfecto de su sociedad personal. Esa noche, el verdadero milagro se manifestó en su pequeño piso de El Poble Sec. Al recoger a Pau de casa de los abuelos, el niño de 6 años corrió hacia ellos gritando de alegría, abrazando simultáneamente las 2 piernas. Más tarde, mientras Pau hojeaba un libro de dinosaurios en el sofá, hizo la pregunta que Javier había temido y anhelado. «Papá, ¿cuándo la tía Elena se va a mudar completamente? ¿Y sabes cuándo podré llamarla mamá?» Elena sintió las lágrimas subir. La validación de Pau lo era todo. Javier, que había prometido ir despacio por el bien del niño, vio en la pregunta de su hijo la confirmación de que el tiempo de espera había terminado. Con una calma que desmentía la intensidad de sus emociones, le respondió a Pau que debían preguntarle a Elena, que ella quería, pero que era importante que él estuviera listo. La respuesta del niño fue un acto de fe conmovedor. «Estoy listo, la quiero y quiero ser una familia de verdad». Con Pau en la cama, aunque no dormido, Javier tomó la mano de Elena. Ella lloraba abiertamente. Él sacó del bolsillo una pequeña caja, no con la ostentación que la antigua vida de Elena hubiera exigido, sino con la sencillez profunda de su nueva vida. Abrió la caja para revelar un anillo simple pero bellísimo. «No tiene un diamante de un tamaño enorme. No tengo ese presupuesto», dijo, con una sonrisa nerviosa. Elena lo interrumpió, con la voz quebrada por la emoción. «Es perfecto, absolutamente perfecto». Javier formalizó la pregunta, usando las palabras que reflejaban la realidad de su amor. «¿Quieres casarte conmigo? Ser la esposa que no pensé poder tener de nuevo, y la madre que Pau ha necesitado? Solo si realmente lo quieres. Si crees en nosotros, si piensas que podemos construir algo real y duradero juntos». Elena respondió con un sí, entre lágrimas, un sí repetido 1000 veces en un susurro cargado de promesas.
Cuando se besaron, Pau, que había escuchado el murmullo de las voces, salió de su habitación. Elena se arrodilló inmediatamente, abriendo los brazos. Pau corrió hacia ella. Ella lo abrazó fuerte y le explicó, con la suavidad de un cuento, que papá le había pedido matrimonio y ella había dicho que sí. Entonces, Pau, dijo Elena con los ojos brillando, si tú quieres, seré tu mamá. El niño se echó hacia atrás, con los ojos enormes, y al recibir la confirmación, gritó de alegría, saltando y abrazando a ambos con toda su fuerza. «Tengo mamá otra vez», susurró, acurrucándose entre ellos. Javier y Elena se rieron, sosteniendo al niño entre ellos, una familia nacida de una noche oscura y cimentada en la elección diaria de amar. Un año después, la boda fue la celebración de un milagro. Se casaron en una ceremonia íntima, en un hermoso lugar cerca de Barcelona, rodeados de amigos y clientes que se habían convertido en amigos. Pau fue el paje, llevando los anillos con un orgullo inmenso, y aplaudió más fuerte que nadie cuando Javier y Elena se besaron como marido y mujer. Esa noche, mientras bailaban su primer vals, Elena apoyó su cabeza en el hombro de Javier. Susurró que a veces pensaba que aquella noche en el bar, cuando su vida parecía desmoronarse, había sido la mayor bendición, porque la llevó a él. Javier la sostuvo fuerte. Le dijo que la diferencia no la había hecho él al rescatarla, sino ella, por el valor de recordar, de ser vulnerable, de no fingir y de dejarlo entrar. Eso había transformado la crisis en una oportunidad. Elena sonrió, corrigiéndole una vez más, con la sabiduría de su nueva vida. Tú hiciste toda la diferencia, mi amor. Viste a alguien en problemas y no pasaste de largo. Elegiste detenerte, ayudar y cuidar, y lo haces cada día. Por mí, por Pau, nos haces sentir seguros, amados, completos. Javier respondió que ellos habían hecho lo mismo por él. Lo habían salvado tanto como él la salvó a ella. Continuaron bailando, dos almas solitarias que habían encontrado la forma de ser una. Un padre soltero que había arriesgado su corazón de nuevo. Una mujer que había encontrado su verdadero propósito en el amor y no en el poder. Y un niño que ahora tenía dos padres que lo amaban más que a la vida misma. Su historia no fue una casualidad, sino la prueba inspiradora de que la bondad desinteresada abre puertas a los milagros más hermosos. Su familia, no nacida de la sangre, sino de la elección de cuidar, de quedarse y de amar incluso cuando da miedo, era el final feliz, esperanzador y milagroso, el más verdadero de todos. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.